voy a leer un cuento. Bueno, se llama Babushka, que significa abuela en ruso. Dice así: tendría más o menos unos 10 años. Se lo veía cada día cruzar la calle polvorienta y al rayo del sol, gritando a los 4 vientos, ofreciendo su mercadería, porque vendía pan casero. Vivía a la orilla del río junto a su abuela. La anciana amasaba el pan bien temprano cuando el sol recién asomaba sobre el horizonte, para que su nieto saliera a hacer el recorrido por el pueblo y llegaba hasta algunas casas aisladas del mismo. No iba a la escuela, no tenía tiempo. Esa era su vida. A la mañana, reparto de pan. Y a la tarde, pescado fresco que recogía del trasmayo puesto la noche anterior en el río. La abuela no podía hacer otra cosa a sus 80 años. El niño era su compañero de ruta desde que lo encontró abandonado a su suerte a la vera del río envuelto en una manta deshilachada. Allí fue que doña Verónica recién... En el pueblo supieron del bebé cuando este ya tenía 5 años y pasaron los encargados del censo. Allí fue que doña Verónica recién decidió anotarlo en el registro civil como hijo suyo. El pequeño, mientras tanto, había aprendido a hablar ruso y la gente del lugar pensó que el pobrecito había nacido con algún grado de discapacidad, por lo que lo dejaron tranquilo y que hagan su vida como les parecía. Para Coco, todos los días eran iguales. No sabía leer, conocía solo algunas letras en español y algunas palabras sueltas como para distinguir carteles, siempre que estuvieran escritos en letra de imprenta. Dialogaba brevemente con sus clientes con un buen día señor o señora, cuesta tanto, gracias, pero con su abuela se comunicaba en el idioma materno de la anciana. Contar sí sabía, y sabía manejarse con el dinero. Los domingos la abuela amasaba tortas con recetas aprendidas en la vieja Rusia, aparte del pan de cada día. Entonces, Coco se daba cuenta que era domingo. Cuando llegaban al puerto los barcos de ultramar, el pequeño corría a la orilla del río y le gritaba a su abuela de qué país venían. Conocía las banderas de los diferentes países como si siempre hubiese ido a la escuela. Un día va a venir un barco de Rusia y nos vamos a marchar, le decía la abuela sonriendo. El niño la miraba lleno de ilusión. Creía en esa promesa, creía en su babushka. Una mañana la abuela no se levantó a amasar como siempre. El niño se acercó y vio lo que aparentemente estaba profundamente dormida. El sol ya alumbraba con fuerza. El pequeño se preocupó. No estaba listo el pan. La gente que les compraba seguramente estaría esperando. Buscó los utensilios y comenzó a asamblar los ingredientes tal cual lo hacía la anciana, de tanto verla, ya los había aprendido de memoria. Encendió el horno a leña y un rato más tarde puso los bollos de pan. Salieron más pequeños, pero se veían bastante bien. Puso luego todo en el canasto, montó en su bicicleta y se marchó. Ese día demoró un poco más en regresar a la cabaña. Se había acercado al puerto a ver el movimiento de las embarcaciones y a soñar con su viaje a la lejana Rusia. Solo le había quedado un pan en el canasto que ofreció a uno de los marineros que en ese momento bajaba de la nave y que tomó agradecido. El niño comprendió las palabras del hombre cuando le dio las gracias y comenzó a indagar sobre tierras lejanas, países de otro lado del océano, como le había contado su abuela. El marino se llamaba Vladimir y era ruso. A media tarde regresó feliz de la vida a contarle a su abuela que por fin había llegado el barco que lo llevaría de regreso a Moscú. El cuadro que vio lo dejó sin palabras. Una ambulancia estaba estacionada sobre la calle a metros de donde vivía su abuela. La casa tenía las puertas y ventanas abiertas, había varios bultos sobre el césped a la entrada de la vivienda. 2 hombres uniformados estaban como haciendo guardia en la puerta. Enseguida, 2 personas más, vestidas de blanco, sacaron una camilla con alguien tapado con una sábana. No necesitó mucho para comprender que su babushka había muerto. Sabía lo que iba a pasar si se quedaba allí. Ya lo habían hablado con su abuela. Él iría a parar a un orfanato hasta que alguien quisiera adoptarlo. No lo pensó 2 veces. Tomó su bicicleta y se perdió camino al puerto. Buscó a Vladimir en el muelle, pero no lo vio por ningún lado. Esperó que nadie estuviera observando y subió a toda carrera al barco para meterse dentro de uno de los botes salvavidas. Viajaría de polizón.
Ese era el plan que tenía con la abuela, cuando él le preguntaba cómo harían para poder embarcarse. Lo que no pensó fue que esa simplemente era una fantasía más de la envejecida mujer añorando su tierra. Cuando los marineros lo encontraron ya en el barco, estaban navegando en alta mar. Y para sorpresa de los tripulantes, el pequeño hablaba ruso como el resto del personal. Vladimir lo reconoció enseguida y decidió protegerlo. Les contó al resto que el niño amasaba muy bien el pan y decidieron dejarlo como ayudante de la cocina en el barco. Sus ojitos oscuros y achinados resplandecían orgullosos de ser ruso, como su abuela, aunque a todas luces sus rasgos eran latinos.